Vamos a cerrar todos los ojos y vamos a abrir las manitos como si fuéramos a recibir un regalo, que lo vamos a recibir. Señor, te damos gracias por este momento y te pedimos a ti, Padre, Padre Celestial, Padre Providente de la luz, de la sabiduría, del amor, que vengas y te hagas presente en este momento. Danos la gracia, Señor, de sentir tu amor, tu paz, esa serenidad que solo proviene de ti, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María Santísima, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María Santísima, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María Santísima, tu amadísima esposa. Me cubro y me sello con el poder de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Cubro este lugar y cada una de las personas que me están escuchando, las que estamos en este lugar. Cubro el norte, el sur, el este, el oeste, arriba, abajo, lo ancho, lo largo y lo profundo de este lugar. Y me cubro bajo el manto de la Santísima Virgen María. Ven, Madre hermosa, revísteme de tu dulzura, tu amor, tu gracia, Madre hermosa. A ti me encomiendo y me guardo en tu inmaculado corazón. Ven y paséate por aquí y toca cada uno de nuestros corazones para sentir tu amor, para sentir tu dulzura, para sentir esa gracia que tú tienes, Madre, tú que eres la llena del Espíritu Santo, Madre hermosa. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mi nombre es Amada Rosa Pérez Pérez, para los que no me conocen. Vengo de Corozal, Sucre, un pueblo pequeñito cerca de Sincelejo, Tolú, Coveñas. Nací allá. A los 15 años salí con una ilusión muy grande de ser alguien en la vida, como todos los jóvenes hoy en día, y de querer tener dinero, poder, riquezas, ¿no? Que eso es lo que uno quiere siempre conquistar en el mundo, ser alguien en la vida. Y tengo que adelantarme muchas cosas para resumir el testimonio, porque no tengo mucho tiempo. Igual lo pueden escuchar en www.lazosdeamormariano.net para los que quieran escucharlo completo. Una parte, pues, porque todo el testimonio siempre el Señor va a uno poniéndole cosas nuevas, va descubriendo uno cosas. Y con el tiempo, pues no estudié nada. A los 18 años estaba en un gimnasio y una persona me dijo, ¿quieres ser modelo? Yo dije, bueno, rico. ¿Quieres ser modelo? Porque me parecía a una niña por allá de Europa que es muy famosa. Yo empecé a hacer cursos de modelaje, talleres de actuación, cursos de maquillaje, cómo aprenderse a vestir, a maquillar, y todo eso uno lo va envolviendo. Y el mundo, pues me iba engatusando el oído, me iba encariñando el oído, que qué bonita, que sí, tienes estatura. Mejor dicho, era como un festival. Ahorita mismo pienso que es como un festival de ganado cuando pasan las vacas o los caballos, que si tiene buenas piernas y todo este cuento, ¿sí o no? Qué impresión. Y con el tiempo, pues me dejé cegar, me dejé envolver de todas estas palabras, de todo este mundo. Gané 4 concursos: Chica Águila, la modelo del año, Chica Miércoles y Chica Med, todas las chicas. Y todas las chicas. Y ya me fui a Bogotá, después de uno de los concursos me fui a Bogotá y empecé a ser reconocida a nivel nacional. Empecé aquí en Medellín, qué curioso, ¿no? Donde empecé a dar mi testimonio.
estoy recogiendo los pasos a través. Todos esos malos pasos que di los estoy recogiendo. Y me llamaban para todos los catálogos de ropa interior, de vestido de baño, pasarelas, porque me decían que tenía uno de los mejores cuerpos. Ya empecé a formar un culto al cuerpo, al gimnasio, a vanidosa. Era impresionante la cantidad, el estrés que manejaba, a llenarme a complicarme la vida por todo. Me importaba mucho el físico, me importaban mucho las cosas materiales, no disfrutaba la vida de las cosas sencillas, aunque por allá en el fondo el Señor no permite que le roben a uno de todo el alma, ¿sí o no? Por allá en el fondo guardaba la esencia que mis papás, cuando estaba pequeñita, me inculcaron, que los buenos valores y los buenos principios. Y mi mamá y mi papá siempre me enseñaron a respetar a mis padres, a vestirme decentemente, a no ser vulgar no solamente en la forma de vestir, sino en la forma de hablar, a respetar a los mayores, todo lo que estamos perdiendo y hemos perdido en la sociedad, desgraciadamente. Eso fue como floreciendo nuevamente. Por eso yo siempre le he dicho a los papás que nunca dejen de reprender a sus hijos, porque no hay nada más lindo que las conversaciones y los diálogos que uno tiene con los papás. Cuando yo estaba chiquitita, siempre mis papás dialogaban conmigo todo. Y me regañaban y me castigaban porque son los papás y los papás tienen que tener autoridad. No solamente ser amigos, son la autoridad. Y estamos bajo la autoridad de nuestros padres. Hoy en día le tienen pavor a los hijos y los hijos no respetan a los papás. ¿Es así o no es así? Bueno, con el tiempo, pues mi mamá, cuando yo empecé a involucrarme en este medio del modelaje, de la actuación, mi mamá dijo, ya la perdimos. Y mi papá le dijo, no le digas nada porque es peor. Y ella, me imagino que oraba por mí y me encomendó a la Santísima Virgen María. Y pues yo me fui a Estados Unidos y con todo el recorrido que llevaba de fotos, pasarela, televisión, ser famosa, ser reconocida, que me pedían autógrafos, yo en el fondo sentía que algo me hacía falta. Yo decía, ¿qué es ese algo que me hace falta, que no me hace sentir plena? Esa felicidad que buscamos todos y que la buscamos en el mundo y jamás la van a encontrar en el mundo, jamás la encontré en el mundo, jamás. Lo tenía todo y no tenía nada. Estaba llena, pero llena de vacíos. Y cada vez que pecaba, porque no le voy a contar mis pecados porque no alcanzo a contar hoy, no terminamos hoy, porque yo soy más pecadora que todos ustedes. Cada vez que me sumergía más en otras cosas, el vacío iba creciendo y se iba agrandando y se iba agrandando. Y eran unas depresiones horribles y no sabía qué era lo que me pasaba, no me hallaba, me sentía insatisfecha, me sentía vacía, no sabía para dónde coger, no tenía rumbo. Increíble, ¿no? Y lo tenía todo. Y es lo que muchos jóvenes y muchas personas creen, que con las cosas materiales vamos a ser felices. Y el vacío que no llena Dios lo llenan los vicios, ¿sí o no? Ahí es donde siempre nos refugiamos, en la droga, en el alcohol, en la inmoralidad sexual, porque la sociedad de hoy en día nos hace creer muchas cosas. Nos hace creer que el sexo es libre, que es lo más rico, nos hace creer que tener un buen carro te va a dar la felicidad, nos hace creer que teniendo poder o llegando a ser el mejor político también vaya a llegar a ser feliz y dominar el mundo, y resulta que por dentro estamos viviendo la procesión más grande. Y yo me sumergí en muchas cosas que obviamente ya se las confesé al sacerdote. Y cuando me fui a Estados Unidos fue un momento, porque yo no era muy amiguera, ni compinchera, ahora sí que menos. Nunca fui partícipe como de la rosca ni nada de esas cosas, pero
siempre, como que siempre la defensora como de la justicia. No me gustaba cuando trataban mal a una persona. O, por ejemplo, estuve en Milán, que eso lo sacaron mucho en los medios de comunicación, veía cómo se prostituían las jóvenes, las modelos, cómo los bookers, o sea, los agentes de las agencias, las usaban, las prostituían. Niñas de 13, 12 años perdían su virginidad, la virginidad que es lo más hermoso, la bendición más grande que puede tener una mujer. Y me fue descrestando, o sea, se me fue derrumbando ese castillo que me habían formado. Se me fue derrumbando todo, me fui como dándome cuenta de la desvalorización, de la degradación y autodestrucción que estaba haciendo yo con mi cuerpo y con mi alma. Cuando estaba en Estados Unidos también tiene la oportunidad de estar muy sola. Y cuando uno está solo, empiezan todos esos pensamientos a atacar y esos sentimientos a surgir. Y me empezaba a cuestionar y a cuestionar. Y resulta que yo no buscaba a Dios, sino que me refugiaba en otras cosas. Me refugié en el deporte y me iba a ir, me hacía 5 horas de ejercicio, o me iba a una rumba, o cualquier cosa menos Dios. Decidí dejarlo todo en Estados Unidos porque me fui a una agencia y me pagaban muy bien, tenía apartamento allá, acá, podía darme el lujo de manejar todos los churros, o, ¿cómo le dicen acá a los jóvenes, las jóvenes, a los hombres? Papacitos. Triple papitos, bueno. Con este dedo. Y eso es poder. También tenía el poder también de eso. Y poder también de escoger qué papeles me ofrecían, qué catálogos hacer, todas esas cosas. Yo decía, estoy cansada de que siempre tenga que hacer el catálogo de ropa interior y de vestido de baño. ¿Por qué no me ponen un vestido simplemente que me tape todo? Yo no quiero estar mostrando, ya me cansé. Y yo nunca me había vestido así. El medio me llevó a empelotarme. Los medios de comunicación me llevaron a quitarme la ropa. Porque desgraciadamente hoy en día, las que son famosas, la más famosa es la que más muestra, ¿sí o no? O la del mejor cuerpo. Qué tristeza, porque nosotros como seres humanos debemos hacernos valer por nuestras cualidades, nuestras virtudes, nuestros sentimientos, nuestros talentos. No por un físico, que esto se lo come el gusano, ¿sí o no? Cuando regreso a Estados Unidos, a Bogotá, yo regresé con las manos cruzadas. Yo dije, no sé qué voy a hacer ahora. No sé qué voy a hacer. Y apareció el casting de La Costeña y el Cachaco. Me lo gané y yo dije, bueno, listo, aquí se arregló mi vida. Empezaba a llenar los vacíos con cosas que llegaban del mundo. Se arregló mi vida con esta novela y resulta que cuando gané el casting, a los 3 meses de estar grabando, empezó a crecer otra vez el vacío. Y era más grande todavía, porque entonces ya no tenía tiempo ni de reflexionar, ni de meditar, ni de pensar tantas cosas, sino que todo el tiempo era trabajando. Era impresionante. Trabajaba de 7 a, no sé, 11 de la noche, el resto era estudiando los libretos y lo poquito que podía dormir, y a mí me encanta dormir, entonces amanecía con un genio que nadie me soportaba. Y a medida que pasaba el tiempo, me iba enfermando también, físicamente, porque ya mi alma estaba completamente enferma. Me fui sumergiendo en la nueva era, Muchas cosas de nueva era, lectura de meditación trascendental, hacia el I Ching, el Feng Shui, que para la prosperidad, para tener las buenas energías, los cuarzos, todas esas cosas que uno se inventa, en que la sociedad está inventando ahora. Y que si uno cree en Dios, uno no tiene por qué creer en las supersticiones, cargando amuletos y piedritas, tantas cosas, una lista grande que en estos momentos se me olvida. Si pueden recordármelas, se los agradezco. Porque hay muchas cosas que como católicos hacemos y estamos ofendiendo a Dios, y es el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Si uno cree en Dios, uno no tiene por qué creer en otra cosa. Solo Dios basta. Solo Dios basta. Me sumergí también en eso y entendí
muchas cosas cuando estaba enferma del oído, que muchos medios de comunicación tergiversan. Incluso hoy salió una entrevista en El Tiempo y creo que pusieron de 20 preguntas que me hicieron, sacaron 6 o 7 y 3 copiaron lo que yo dije. Miren cómo son los medios de comunicación. Tergiversaron todo lo que yo dije. Sacaron fuera de contexto todo lo que yo me pasé respondiendo, defendiendo la Iglesia Católica. Me da tristeza, pero bendito sea Dios. Dios sabe cómo hace las cosas. Y los medios de comunicación son tan manipulados, tan tergiversados, que incluso a mí en cosas tan superficiales, en una entrevista me decían, y Amadi, ¿cómo estás? No, feliz, dichosa, aquí en Colombia Moda, divino. Por dentro estaba vuelta a chicuca y puedo decir que estaba feliz. Eso es mentira. La televisión engaña todo el tiempo, todo el día. Incluso las noticias también las manipulan. Quité televisión de mi casa. Chao televisión. No quiero ver más televisión. Las telenovelas que yo hacía, todo el mundo se come el cuento, ay, que la protagonista, pobrecita, ¿sí o no? Yo, la protagonista, todo el tiempo llorando, y eso para llorar era perfecta, era experta. Experta para llorar, pues claro, si vivía en una depresión absurda. Me decía, tienes que llorar, y yo, ay, gracias Señor, no tengo que reír. Entonces imagínense, es patético, era patética, mi vida era patética. Entonces, todo esto que uno ve en televisión, en las revistas, en las vitrinas, la moda, uno dice, Dios mío, o sea, ahora que estoy en este lado, que trato de estar en este lado, en gracia de Dios, yo digo, Jesús, María y José, ¿en dónde estaba metida yo? Porque nos dejamos enredar de un mundo lleno de superficialidad, de vanidad, de cosas que no es lo que da la felicidad, no es lo que le da la felicidad a uno, no es lo que llena. Sí, que uno tiene necesidades, que necesita la plática para pagar el arriendo y todo, pero si tenemos un carrito, entonces ya estamos luchando que porque el otro tiene el BM, entonces queremos tener el BM. ¿Es o no es así? Entonces, vuelvo al oído. Yo nací con una malformación genética que obviamente pues yo oía un 50%, nunca no me hacía daño. Y mis papás con la lora que me operara. Opérate para que oiga. Y me operé, y cuando me operé fue peor, porque entonces se me fue infectando, y yo nunca había sufrido después del oído de nada, que eso también lo tergiversan los medios de comunicación, que dicen que por el oído entonces conocí a Dios. No fue por el oído. Entonces fue por todo ese vacío que iba descubriendo y que a través del Espíritu Santo me iba mostrando cosas en la vida, cosas de lo que yo estaba haciendo con mi vida, con mi cuerpo. Y cuando me hicieron 3 cirugías, la última cirugía, a mí se me infectó el oído, a mí me salía sangre, pus y moco por el oído. O sea, no me podía parar de la cama, estar hinchado, mareada, horrible. Y en la última cirugía, que ya fue como el momento crucial, yo venía rezando el rosario unos meses antes, porque incluso cuando estaba haciendo la entrevista del Tiempo, se me vino a la mente, y es que yo estuve en un viaje en Egipto, y en la iglesia católica, porque es la iglesia católica donde se escondió María, San José y el niño Jesús, yo entré a esa iglesia y yo sentí una paz, una sensación que es indescriptible con palabras. Los que han sentido esto saben que no se puede explicar con palabras, ¿sí o no? Es una paz que no la encuentra uno en el mundo. Es algo que lo llena a uno, que uno dice, qué lindo, qué dulce. Uno quiere vivir todo el tiempo así, volando. Sí, es lo más hermoso. Y yo sentí eso en esa iglesita. Era lo más hermoso, la humildad. Se sentía la presencia de la Santísima Virgen María y del Señor. Yo no le paré bolas a eso porque yo estaba obviamente en otro cuento. Pues yo salí de ahí ya.
estuve en Portugal y no visité Fátima. Y ahorita soy, ¿por qué no fui? Qué tristeza. Y yo dije, aquí se apareció la Virgen. Ya la Virgencita estaba haciendo algo. Ya la Santísima Virgen María estaba tocando mi corazón por las oraciones de pronto de mi mamá, de pronto una abuelita. Porque mi mamá no es que rece mucho, pero ella siempre que va a la iglesia, ay Virgencita, acuérdate que ella es tuya. Ajá. Ya con eso, cuando se hace de corazón, el Señor siempre lo ve. Y yo empecé una obsesión por las camándulas. Yo tengo camándulas de todos los colores, materiales, sabores, diseños, todo. Pero la que más me gusta es la de maderita, porque es la humildad. Y Jesús murió en un madero. Entonces, yo con el tiempo yo seguía y decía, pero ¿para qué me sirve usar camándulas si no rezo el rosario, sí o no? Y empecé a hacer el rosario juiciosa, pues. Hay gente que se me acerca y me dice, ay, amada, es que yo no sé el rosario. Compre un librito. Hay libritos que explican cómo hacer el Santo Rosario. Yo compré un libro, empecé a hacer el Santo Rosario y hacía todas las oraciones de la Santísima Virgen María. Todas las cantaba, me inventaba hasta el sonido, el tono, todo. Yo creo que la Virgen se reía de mí. Yo leía todo ese librito porque no tenía nada que hacer. Yo vivía en unión libre en esa época y la persona con la que yo vivía me dejaba mucho tiempo sola. Entonces, como me daba todo, o sea, yo tenía casa, carro, beca, de ñapa, fama, éxito y por decirlo así, un marido que me sostenía. Imagínense lo que quiere todo el mundo, ¿sí o no? Y yo me sentía mal, me sentía vacía, me sentía triste, aburrida, no me sentía bien conmigo misma. Yo decía, ¿dónde está la felicidad? Yo pensé que nada, o sea, yo no pensé que el Señor me estaba escuchando. Yo decía, ¿cuál es la felicidad entonces si ya lo tengo todo, ya conquisté esto, ya hice esto, ya viajé, conocí muchos países, fui famosa porque yo decía, yo no quiero, me proponían pues hacer muchos papeles y yo estoy aburrida de ser la vagabunda, la fufurufa, la no sé qué, la de conflicto, la cizañera, siempre en los programas de televisión, mírense lo que están haciendo todos de la mafia, todos del capo, el no sé qué tristeza que siempre sean esos programas. Yo me cansé, me aburrí. Y siempre en hilo dental, la cosa más chiquitita, o sea, ya no más, no más. Dije, no más. Yo, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Acababa de tener un apartamento nuevo, lo diseñé a mi gusto, con todos los gustos que yo quería. El walk-in closet que yo siempre me soñaba. Ahora entro ahí y me mortifico. Yo decía, Dios mío. Y yo decía, ¿qué es la felicidad? Yo no siento el amor que yo estoy buscando. Empecé a hacer el Santo Rosario y cuando fui al quirófano, que me iban a hacer la cirugía, se me formó un tumor y el tumor me estaba destruyendo, me destruyó todo el oído, que yo siempre me levanto y a veces digo, por tus llagas soy sanada, Jesucristo. Y en el nombre de Jesucristo yo me declaro sana. Porque aquí donde estoy tengo cosas, pero yo digo, me declaro sana en el nombre de Jesucristo. Y Él me ha sanado y me está sanando, porque yo creo en Él. Él es hermoso. Y cuando estaba en la camilla, yo hago mucho la Magnífica. Después de que termino la comunión, hago la Magnífica. Estaba, me acuerdo, incluso crucificada, porque lo ponen a uno sin el quirófano. Es impresionante, decía, ahora lo pienso, Jesús, pobrecito. Imagínense Jesucristo. Y yo dije, Jesús, Señor, llévame contigo. Yo no quiero vivir más. Yo quise suicidarme, pero gracias a Dios no tuve el valor de hacerlo. Porque unos dicen, no, qué valiente suicidarse. Yo digo, gracias a Dios no lo hice, porque me hubiera ido derechito para la paila. ¿Cuál? Para el infierno, imagínense. Qué ignorancia la que tenía, la que tengo y la que tenemos, porque todos los días aprendemos cosas nuevas. Yo dije, llévame, Señor, contigo, porque estoy cansada de este mundo. No quiero ver más falsedad, más mentira, hipocresía, como la gente se pasa por encima de la otra persona para salir adelante. Cómo
o sea, muestran una cara sonriente y por dentro estamos vueltos nada. Cómo, o sea, vivimos en una impureza, ni siquiera obedecemos los 10 mandamientos, vivimos en un mundo de mentiras, porque esa es la verdad. Y qué tristeza que la verdad escandalice. Cuando uno dice la verdad, se escandalizan. Entonces toca decir mentiras para agradarle al hombre. Y resulta que yo me cansé de eso. Estaba ahí y ahora entiendo que el Señor me dejó morir. El Señor me dejó morir. Yo dije, llévame contigo, no quiero vivir más. Me cansé de este mundo, quiero morirme. Ya yo hice lo que tenía que hacer. Mírenme esto, la descarada yo. Yo ya hice lo que tenía que hacer. Yo ya ayudé a mis papás, a mis hermanitos, ya yo hice viví, conocí, no quiero estar más en este mundo. Pero el Señor lo que hizo fue resucitarme, pero para Él. Ahora, con el tiempo, uno va entendiendo las cosas, porque muchas personas se desesperan o nos desesperamos, porque yo sé que no es fácil, nos desesperamos y queremos que las otras personas cambien flash, así, de un momento a otro. Y resulta que yo llevaba 32 años pecando y pretendo que el Señor me cambie la vida en un mes. Conchuda también, ¿sí o no? Entonces empecé juiciosa todos los días, Santo Rosario, y sentía, no les sé explicar, yo sentía como la Santísima Virgen María iba poniendo en mi corazón esas ganas de confesarme. Y resulta que un día el sacerdote me dijo, yo no te puedo confesar, no te puedo absolver de los pecados porque vives en unión libre. Ustedes no saben lo que a mí me dio. Yo lloré esta vida y la otra. Yo decía, quiero entonces estar en obediencia para confesarme. Entonces, pues obviamente en unión libre, yo dejé de estar con la persona, igual no estaba mucho tiempo, hacía mucho tiempo, ya empieza uno, cuando empieza a buscar al Señor, uno empieza como a cogerle cosa al pecado, como que no le empieza a gustarle el pecado, alejarse de ciertas cosas que ofenden a Dios. Yo empecé a sentir esa fobia, se puede decir, por el pecado. No me gustaba. Y empecé a ir a misas de sanación, de liberación, y empecé a entender, con todo lo que me estaba pasando, empezaron a pasarme cosas impresionantes. Por las noches no podía dormir, porque sentía una presencia, una fuerza horrible, extraña, que tampoco les sé explicar. Pero era una fuerza que tenía poder, era una fuerza que me intimidaba, que me daba pavor, no susto, terror, me daba taquicardia, escalofríos. No estoy loca, a muchas personas le pasa. Y resulta que me di cuenta de la existencia del demonio. Y cómo yo me había contaminado con la nueva era, con todas estas cosas que uno compra a veces y que todo eso está consagrado al demonio. Con todas, tengan mucho cuidado, porque nosotros los católicos somos los más atacados. ¿Por qué? Porque el demonio no va a atacar a quien tiene las garras. Él ataca al que está haciendo lucecita. Por eso el Señor, hay una frase que me encantó de un sacerdote de acá. El Señor crucifica a sus discípulos. Por eso nosotros podemos decir que sufrimos más, sí, pero sufrimos y si lo unimos al dolor de Cristo es más llevadero. Peor estar en el mundo. Porque a ellos los ama el Señor y a nosotros que somos sus discípulos nos crucifica. Y eso es una forma de amar de Él. Es hermoso. Entonces empecé a entender tantas cosas y yo decía, ¿qué es esto? Y empezaba, y yo, mire, cogí varios libros, empecé a coger la Sagrada Escritura y empezaba a leer, y Efesios 6:10. La lucha no es contra seres de carne y hueso, sino contra fuerzas malignas, principados y potestades que tienen poder y dominio sobre este mundo. ¿Quién es? El demonio y sus espíritus y sus secuaces. Sí existen. El hecho de que usted no crea no significa que no exista. Existe. Y siempre está ahí al acecho. Anda como león rugiente mirando a quien se devora. Siempre. Nunca descansa, nosotros dormimos.
el demonio no duerme. Entonces, yo no dormí durante 5 o 6 meses aproximadamente. Yo estaba demacrada y abrí una página, pues yo le dije, Señor, ¿qué hago tal cosa? Le pregunté y pues Él habla a través de la Sagrada Escritura. Hay demonios que solo salen con ayuno y oración y empecé a ayunar. Entonces el ayuno, más esta cantidad de cosas que me estaban pasando de noche, yo no dormía, estaba en el hueso. Pero había una fuerza dentro de mí que oraba día y noche. Sudaba, era como si me echaran un balde de agua encima por las noches y amanecía enjuagada, temblaba, me daba escalofríos, mareo, dolor de cabeza, una cantidad de cosas todas extrañas que en mi vida había sentido. Y cuando iba a las misas de liberación y sanación, también sentía esto y sentía como unos escalofríos, unos corrientazos y unas cosas y dolor de cabeza y mareo y náuseas y todas estas cosas. Y entendí que estaba en proceso de liberación y que eso es un escándalo. Uno no puede hablar de eso. Qué tristeza. Pero entonces si yo no hablo del demonio, estoy diciendo que Jesucristo es un mentiroso, porque Jesucristo lo dice en la Escritura. Jesucristo habla de Satanás en la Escritura. Y en la Escritura está escrito 70 veces. ¿Es así o no es así? Está escrito sobre el demonio. Ay, que a mí no me gusta que hablen de eso. Pues esa es la verdad. El demonio existe. Y uno no se arma con la armadura de Dios. ¿Y cuál es la armadura de Dios? Los 10 mandamientos están en obediencia. Estar en obediencia, la Sagrada Eucaristía, diaria si se puede, diaria, ojalá, el Santo Rosario, diario. Nosotros tenemos tiempo para chismosear, para salir al centro comercial, para hablar de cuanta cosa del mundo, pero para rezar ahí sí, ay, qué pereza el rosario. Nos da pereza. Imagínense, y esa pereza nos la pone el otro, el maligno. El maligno es el que ataca mentalmente. Tú no vas a poder, ay, qué pereza ir a misa y no, mañana voy. El domingo, ay, no, mejor quedémonos aquí en la cama viendo películas. Vamos al cine mejor. Y entonces empecé a buscar primero el reino de los cielos porque lo demás llega por añadidura. Esa es una promesa del Señor y yo le creo al Señor. Yo no le creo al hombre, yo le creo al Señor. Y empecé a buscar primero el reino de los cielos y lo demás fue llegando por añadidura y me fue rodeando de gente de oración, de exorcistas, de sacerdotes, de gente de oración muy ungida y empezó a darse todo. Era increíble, era increíble. Y sentí la presencia de la Santísima Virgen María. Cómo me decía, cómo me enseñaba cómo vestirme, cómo muchos ojos habían pecado por mi cuerpo. La felicidad no se compra, también me decía el Señor. Y como yo, en la primera confesión que tuve de vida, porque confesarse no es ir y decir, Señor, le contesté mal a mi mamá, y ay, espérese padre que no me acuerdo. No, yo anoto los pecados y rómpanlo después. Yo he anotado un buen examen de conciencia, porque esa es la otra estrategia de Satanás, de que se te olviden los pecados. Porque cuando tú confiesas los pecados ante un sacerdote, son puertas que vas sellando para que no entre el maligno, para que no entre el maligno a tu vida. Son puertas que uno va sellando. Entonces hice una confesión de vida, le pedí al Señor la gracia de que me diera un sacerdote para confesarme, porque yo le pido todo, lo mínimo. ¿Por qué? Porque ese también es el error que nosotros cometemos, que nosotros hacemos los planes que nosotros queremos y no los planes que Dios tiene para nosotros. Y cuando yo me fui a confesar y estaba en plena confesión, empecé a llorar como una niña chiquita. Esto era una cosa impresionante. Yo sentía que era indigna de recibir
el amor de Dios. Me sentía sucia, manchada, me sentía que no era hija de Dios. Y yo no sé, pero yo siento que así es cuando llega un alma al cielo después de muerto. Porque no es Dios quien condena, es uno mismo quien se condena, porque Él nos dio libertad. Él nos ama, pero también nos dio, y porque nos ama, nos dio la libertad de escoger el camino de Dios o el camino de Satanás. Solo hay dos caminos, no hay intermedios. Y entendí y sentí en ese momento la misericordia de Dios y cómo empecé a entender. Y el Señor de la Divina Misericordia, porque yo hago la misericordia también a las 3 de la tarde, soy muy devota también. Entendí que los pecados, si uno recoge los pecados desde Adán hasta el más pecador, el de hoy, es una gotita en el mar, en el océano de la misericordia. Imagínense la misericordia de Dios, así tan grande es el amor de Dios. Pues yo me sentía peor que una pulga, indigna de recibir esa misericordia y ese amor. Yo te perdono. El yo te perdono, ustedes no saben la alegría que me dio a mí de sentir ese amor del Señor y de sentir esa angustia, ese arrepentimiento de haberlo ofendido. Todo lo que había hecho en mi vida de andar mendigando un amor amores que no son verdaderos. Si supieran el amor que Dios nos tiene, no estaríamos llorando, ni angustiados, ni preocupados, ni sumergiéndonos en cosas que no valen la pena, ni poniéndole mucha atención al que dirán, a los medios de comunicación. Era impresionante cómo sentía yo mi corazón ardiendo de amor, de felicidad, de paz. Jamás en mi vida había sentido eso. Y el mundo jamás me lo dio. Jamás se los va a dar. Porque yo no estoy aquí parada por ser Amada Rosa Pérez, porque estoy hablando en el nombre de Jesucristo. Porque por algo Él murió en la cruz. Y ahora entendí en ese momento muchas cosas. En el momento de la confesión. Y otro momento, de los más hermosos, fue en el momento en que fui a comulgar. Después de haberme confesado, es la reconciliación con Dios. Sentía cómo entraba mi cuerpo y cómo sus palabras en la Escritura, el que coma de mi cuerpo y beba de mi sangre, tendrá vida eterna. Y el que me coma, yo estaré en él y él en mí. Ustedes no se imaginan lo que yo sentí. Fue algo maravilloso y que todos los días le doy gracias a Dios por haberme rescatado, por haberme perdonado. Y no descanso un segundo en mi vida de alabar a Dios y le digo que todos mis pasos, mis palabras sean una alabanza para ti. Porque yo no voy a esperar a tener canas para arrepentirme, para ir a una iglesia, para ir a celebrar, a participar de la Santa Misa. Porque muchos vamos y vamos hasta que hora, qué misa tan aburrida, cuando irá a terminar este padre. Y yo iba como un ente a misa. Ustedes no se imaginan el milagro más grande que nosotros tenemos aquí en la tierra es la Eucaristía. Dios se hace presente en la Eucaristía. Y hay que comulgarlo en obediencia, confesados, porque nosotros comulgamos. Yo comulgaba en desobediencia, imagínense, estaba cometiendo sacrilegio, doble pecado.
Y yo le pido al Señor la gracia de reparar todo el daño que hice, que no me muera hasta no reparar todo el daño que hice, porque yo quiero ir derechito al cielo y quiero ser santa. Y eso escandaliza al mundo. Qué tristeza, ¿sí o no? Pero no nos escandalizan los vicios, la drogadicción, la rumba, el adulterio, la infidelidad, los chismes, la mentira, la extorsión, la hipocresía. Eso no nos escandaliza. Y el profeta Isaías lo dice: hay de aquellos que dan lo malo por bueno y lo dulce, y lo amargo por dulce. Eso es lo que está pasando hoy en día. Y nosotros como católicos tenemos la responsabilidad de defender nuestra iglesia, defender nuestra fe. Y yo estoy estudiando, yo no soy aquí la que más sabe ni nada, todo lo contrario, sé menos que ustedes. Les estoy contando una experiencia que viví personal con el Señor y con la Santísima Virgen María, como ella me enseñó a hacer el Santo Rosario, hacerlo de corazón, no hacer un rosario. Usted sabe, María llena de gracia, Señor, contigo, cuando la otra persona, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Ustedes no se imaginan, imagínense a la Santísima Virgen María enfrente de ustedes, y yo estoy segura que no hicieran el rosario de esa manera. ¿Cómo me fue enseñando? ¿Cómo se hace una oración, una verdadera oración? No hay que buscar palabras rebuscadas. Son las tuyas, todos los lenguajes los entiende el Señor, pero de corazón, porque Dios no ve las apariencias como la ve el hombre, Dios ve los corazones. Hoy en día, ¿qué estoy haciendo? Porque esa es la pregunta que me hace todo el mundo. ¿Y ahora de qué vives? ¿Y qué estás haciendo ahora? Ahora trabajo para el Señor y la Santísima Virgen María. Ahora vivo de mis ahorros, porque, y no estás volviendo a trabajar en televisión, y yo, trabajar otra vez con el demonio. Entonces no sería testimonio de vida, ¿sí o no? Testimonio de vida es aquel que transforma su vida, es aquel que quiere cambiar su vida, es aquel que quiere dar un buen ejemplo, porque los medios de comunicación se hicieron para educar, edificar a los jóvenes, a los niños, no para destruir y para fomentar el caos, la destrucción, la violencia, la maldad, el sexo, la inmoralidad sexual. Yo quiero hacer algo diferente. A mí no me interesa ser famosa. A mí me interesa ser una hija digna de Dios, la más chiquitita. No me interesa que me miren, no me interesa que me pidan autógrafos. A mí me interesa que ustedes busquen a Dios, no que me busquen a mí. Porque eso pasa, suele pasar. Porque a veces nosotros divinizamos personas. O vamos porque un sacerdote es más chévere que el otro. Entonces no estás buscando a Dios, estás buscando al sacerdote. Todas las misas tienen el mismo valor. Todos los sacerdotes tienen la misma potestad en sus manos de absolver nuestros pecados. De convertir el cuerpo, la hostia y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Todos los sacerdotes. Y hoy en día me voy a convertir, estoy luchando y estoy estudiando por convertirme en una defensora de la iglesia, porque amo a la iglesia católica. Y yo era de las primeras que criticaba a los sacerdotes. Yo que me voy a confesar con un sacerdote que es más pecador que yo. Yo me confieso directamente con Dios. Y el Señor me dio la gracia de sentir lo que se siente en una confesión. Que si nosotros viéramos todos los bichos que salen de nosotros en una confesión, ay Jesús, no nos confesáramos. Pero en la confesión yo también sentí sanación física, para que sepan.
porque muchas veces tenemos más enfermedades espirituales que físicas. Las enfermedades son más hoy en día del alma que del cuerpo. Y yo los invito a que sean verdaderos, que seamos verdaderos católicos, que seamos ejemplo de la verdad, de la luz, el camino y la vida que es Jesucristo. Amén. Y otra cosa antes de terminar es que también seamos generosos en las oraciones, que oremos por los sacerdotes, por las religiosas, por los laicos y nosotros comprometidos y misioneros comprometidos por la iglesia, porque ellos son 80 veces más atacados que nosotros, porque son los elegidos. Oremos por ellos también en el Santo Rosario. Yo siempre los pongo porque los amo, porque son, simplemente son nuestra iglesia. Si nosotros no amamos la iglesia, no amamos a Cristo. Porque Cristo lo dijo, sean fieles, así como yo fui fiel a mi esposa, que es la iglesia. Si amo a Jesucristo, amo a su madre, que es la Santísima Virgen María, amo a su iglesia y la obedezco. La obedezco. Porque los sacramentos para mí son muy importantes, nos los dejó Cristo, para nosotros defendernos. Y esa es la herramienta con que nosotros nos tenemos que defender contra el bicho ese, contra el demonio. Amén. Que Dios los bendiga y la Santísima Virgen María los cubra con su manto. Y gracias por compartir este momento conmigo. Gracias.